Bueno, vamos a la guía número 15, sucesiones. El penúltimo tema, chicos, ya falta poco. Vamos a ver sucesión. Una sucesión es una función cuyo dominio son los naturales. Ya habíamos visto, cuando habíamos visto funciones, así la presentación de la sucesión. Y que había quedado claro que la sucesión estaba simbolizada de esta manera y A sub n es el término general. Ahora vamos a profundizar el estudio de las sucesiones y le vamos a estudiar ciertas características a la sucesión. La primera que vamos a estudiar es la monotonía. Y vamos a preocuparnos por conocer dos tipos de monotonía. Una sucesión es monótona creciente si A sub n es menor que A sub n más 1 para todo n. Es decir, A sub 1 es menor que A sub 2, A sub 2 es menor que A sub 3, A sub 3 es menor que A sub 4. Y en términos de la gráfica te puede ser un ejemplo de sucesión monótona creciente. Ahora, una sucesión es monótona decreciente si A sub n es mayor que A sub n más 1. A sub 1 mayor que A sub 2, A sub 2 mayor que A sub 3. Esto es un ejemplo de sucesión monótona decreciente. Otra característica que vamos a estudiar de una sucesión es la acotación. Y vamos a preocuparnos por ver el concepto de sucesión acotada. Una sucesión está acotada cuando está acotada superiormente. ¿Y cuándo está acotada superiormente? Si todos los términos de la sucesión son menores o iguales que un número B, en este ejemplo, para todo n. B es la cota superior. Y está acotada inferiormente cuando todos los términos de mi sucesión son mayores o iguales que un número, en este caso A. En este caso A es la cota inferior. Si la sucesión está acotada superiormente y está acotada inferiormente, recién vamos a poder decir que está acotada. Es decir, que los términos de mi sucesión son mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Es decir, que le hemos podido poner, por darle un nombre, piso y techo. Cuando tiene piso y cuando tiene techo, la sucesión está acotada. Y otro adjetivo que vamos a estudiar de una sucesión es la convergencia. ¿Cómo decidimos si una sucesión es convergente? Tomando el límite del término general cuando n tiende a infinito. Si ese límite existe y es igual a A, vamos a decir que la sucesión es convergente y converge a A. Ahora, si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n no existe, por cualquier causa, la sucesión es divergente. Bien, vamos al ejercicio 1. Dice, las gráficas siguientes, que está graficado acá, representan sucesiones. Para cada una de ellas se pide, primero que digamos si es monótona. La primera pregunta que nos hacen ¿es monótona? Bien. ¿Qué vemos? A sub 2 mayor que A sub 1, A sub 3 mayor que A sub 2, A sub 4 mayor que A sub 3 y así sucesivamente. Si es monótona, ¿y qué tipo de monótona? Monótona creciente, ya que A sub n es menor que A sub n más 1 para todo n. Bien, después nos preguntan, ¿es acotada? Y en caso de que sea acotada, que demos sus cotas. Entonces, cuando nos pregunten de la acotación, primero veamos si tiene cota inferior y luego veamos si tiene cota superior. Y recién, si tiene ambas cotas, estará acotado. Veamos la gráfica. Hay un número tal que los términos de mi sucesión, que es lo que está pintadito acá con azul, son mayores e iguales que ese número que vemos. Este es el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5, así sucesivamente. Todos los términos de mi sucesión son mayores o iguales que menos 1, es decir, que los A sub n son mayores o iguales que menos 1 para todo n. Por lo tanto, los A sub n están mayores o iguales que menos 1, es decir, que hemos podido establecer un número tal que todos los términos de la sucesión estén por encima de ese número. Implica que está acotada inferiormente. Y la cota inferior
es el número tal que todos los términos de la sucesión sean mayor o igual que ese número. ¿Cuál es ese número? Menos 1, que si vemos y razonamos un poquito más, ¿quién es menos 1? El A sub 1. En este caso, la cota inferior es un término de la sucesión. Es decir, todos los A sub n son mayores o iguales que el A sub 1. Bien, con eso hemos dicho que está acotada inferiormente. ¿Qué nos falta ver? Si está acotada superiormente. Es decir, si podemos establecer un número tal que todos los términos de mi sucesión sean menores que ese número. ¿Qué vemos? Estos son los que están con azules, son los términos de mi sucesión. Es posible, tiene un techo, es posible establecer un número tal que todos los que azulcitos sean menores que ese número. ¿Qué vemos? Que todos los términos de mi sucesión están por debajo de 1. Es decir, está acotada superiormente, ya que los A sub n son menores que 1 para todo n. Es decir, le hemos podido establecer un techo. Cota superior es el 1. Y acá razonemos una cosita. ¿Está acotada inferiormente? Sí. ¿Cómo son mis A sub n? Son mayores o iguales que el A sub 1. Este es el piso. ¿Tiene techo? ¿Hay un número tal que todos los términos de mi sucesión estén por debajo? Sí. ¿Quién es ese número? 1. ¿Y qué hay que tener aquí atención? La cota inferior es el A sub 1 o que vale menos 1. Supongamos que pongamos A sub 1. Los A sub n son mayores o iguales que el A sub 1. Pero los términos de mi sucesión nunca toman el valor 1. Es decir que los A sub n son mayores o iguales que el A sub 1 y menores que 1. Acá no pongo el igual porque nunca los están por debajo del 1. Es decir, el 1 no es un término de la sucesión. Eso, ojito. Acá sí me van a fijar bien que ponga el igual. Y la otra que me preguntan es si es convergente. Y que digamos a qué valor converge. ¿Cómo decidimos la convergencia o divergencia de una sucesión? Evaluando el límite cuando n tiende a infinito de los A sub n. ¿Qué significa esto? Como acá me han dado la gráfica de la sucesión, me dice, fíjate qué hacen los A sub n cuando n toma valores suficientemente grandes. Entonces, a medida que nos vamos a la derecha, 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 ¿qué hacen los A sub n? Que nos vamos bien hacia la derecha. Que está representado por el límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Los A sub n, ¿a quién se van aproximando? A 1. Entonces, ¿es convergente? Sí. Y converge al 1, que es el valor del límite, al valor al cual se van aproximando los A sub n. Y ya que estamos, saquemos un provechito acá. ¿La sucesión es monótona? Sí, es monótona creciente. ¿Y qué podemos sacar provecho de acá? Que como es monótona creciente, está acotada inferiormente por A sub 1, que es el menor término de la sucesión. Y vamos al otro caso. Si hubiera sido monótona decreciente, este es un ejemplo de monótona decreciente. Si hubiera sido monótona decreciente, hubiera estado acotada superiormente por A sub 1. Es decir, que al estudiar la monotonía, yo puedo ahí nomás conocer una de las cotas. Monótona creciente, acotada inferiormente por A sub 1. Y si hubiera sido monótona decreciente, acotada superiormente por A sub 1. Hagamos otrito. Bien. La primera pregunta dice, ¿es monótona? ¿Qué vemos? A sub 2 mayor que A sub 1, A sub 3 mayor que A sub 2, A sub 4 mayor que A sub 3 y así sucesivamente. Es monótona creciente. Después nos preguntan si es acotada. Para que esté acotada, tiene que estar acotada inferiormente y acotada superiormente. ¿Qué vemos? Si quieren, razonando lo de hace rato, si es monótona creciente, está acotada inferiormente por
A sub 1. O viendo la gráfica, todos los términos de mi sucesión son mayores o iguales que la A sub 1. Entonces, está acotada inferiormente por A sub 1. Todos los términos de mi sucesión son mayor o igual que A sub 1, cota inferior A sub 1. Es decir, que el piso es A sub 1. Pero tengo que ver ahora si está acotada superiormente, es decir, si hay un número tal que todos los términos de mi sucesión sean menores o iguales que ese número. Si tiene un techo. ¿Qué vemos? Estos son los términos de mi sucesión, que van creciendo y cada vez crecen más. Entonces, no le podemos establecer un techo. ¿Ah? Entonces, no está acotada superiormente, ya que no existe ningún número tal que los términos de mi sucesión sean menores o iguales que ese número. Entonces, está acotada inferiormente, pero no está acotada superiormente, por lo tanto la sucesión no está acotada. Es decir, tiene piso, pero no tiene techo. No está acotada. Y después me preguntan si es convergente. ¿Qué significa eso? Ver qué pasa con los A sub n, con los términos de mi sucesión, cuando los n crecen indefinidamente. ¿Qué vemos? Que cuando n toma valores cada vez más grandes, los A sub n también crecen en forma indefinida. Entonces, no es convergente, ya que si hubiéramos analizado el límite gráficamente del A sub n, que vemos que a medida que los n toman valores bien grandes, los A sub n se van a más infinito. Bien, falta un solo ejercicio y ya terminamos con él. Vamos al ejercicio 3. 3A. Dice la sucesión 3n más 4 sobre n más 2. Y atiendan bien, es muy importante este ejercicio. Dice, para las sucesiones siguientes se pide, primero, analice la monotonía y la convergencia de cada una de ellas. Explique. Segundo, a partir del análisis anterior, concluya acerca de la cotación cuando sea posible. Tercero, determine las cotas cuando sea posible. Bien, lo primero, le hacemos caso al enunciado, me dice, primo, analicemos la monotonía. Hay que ver si es monótona creciente y si es monótona decreciente. Acá no tenemos la gráfica ni tampoco vamos a hacer. Entonces tenemos que escribir A sub n. ¿A qué es igual a sub n? 3n más 4 sobre n más 2 y tenemos que escribir A sub n más 1. Acá es muy fácil meter la pata al calcular el A sub n más 1. ¿Qué me dice? Andate. Donde está n, reemplazar por n más 1. Y ahí es como si me quedaría 3 por n más 1 más 4. 3 por n, 3n. 3 por 1, 3 más 4, 7. Sobre n más 2. Donde está n, reemplazamos por n más 1. N más 1 más 2, n más 3. Ojo con eso. No nos equivoquemos a escribir el A sub n más 1 despacito. Bien. Ahora tenemos que ver la relación que hay entre el A sub n más 1 y el A sub n. ¿Quién es mayor, el A sub n más 1 o el A sub n? Para decidir si es monótona creciente o decreciente. Ahí vamos a plantear la diferencia. A sub n más 1 sobre A sub n. Y ahí despacito. 3n más 7 sobre n más 3 menos 3n más 4 sobre n más 2. Despacito. Común denominador. N más 3 por n más 2. Entonces me va a quedar. Controlen. 3n más 7 por n más 2 menos 3n más 4 por n más 3. ¿Hecho bien? Acá he puesto el n más 2. Bien. Igual. Y vamos despacito. A sub n más 1 menos A sub n. 3n cuadrado más 6n más 7n más 14 menos, ojo, ¿qué hacemos macana acá? 3n cuadrado
3 por 3 menos 9n menos 4n menos 12, todo sobre n más 3 por n más 2. 3n cuadrado contra n cuadrado, 6 más 7, 13. En definitiva nos queda 2 sobre n más 3 por n más 2. Bien. Entonces, a sub n más 1 menos a sub n, ¿qué me queda? 2 sobre n más 3 por n más 2. Ya tienen. Hemos planteado esta diferencia para ver qué relación hay entre a sub n más 1 con a sub n. Es decir, tenemos que ver si esta expresión que está acá es mayor que 0 o menor que 0. Los n son naturales, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, quiere decir que a sub n más 1 menos a sub n es mayor que 0. Quiere decir que a sub n más 1 es mayor que a sub n para todo n. Entonces, a sub n más 1 es mayor que a sub n. Si a sub n más 1 es mayor que a sub n, esto implica que la sucesión es monótona creciente. Ellos me decían, analice la monotonía. Bien, nos hemos estresado, hemos visto la relación entre a sub n y a sub n haciendo la diferencia. Me dice, ¿y la convergencia? ¿Cómo decidimos la convergencia de la sucesión? Tomando el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Entonces el límite de 3n más 4 sobre n más 2 cuando n tiende a infinito. Entonces, polinomio arriba, polinomio abajo, sacábamos factor común, el máximo exponente. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito de 3n, 1 más 4 sobre 3n, todo sobre n por 1 más 2 sobre n. Simplificamos y ese límite vale 3. Quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 3. Y si el límite existe, entonces la sucesión es convergente. Y converge a 3. Entonces me decían, analice la monotonía, hemos hecho la diferencia. Analice la convergencia, hemos tomado el límite. Me dio, el límite vale 3, entonces la sucesión es convergente y converge a 3. Dice, a partir de lo análisis anterior, concluya acerca de la acotación cuando sea posible. ¿Qué vemos? Es monótona creciente. Si es monótona creciente, está acotada inferiormente por a sub 1. Entonces, como es monótona creciente, acotada inferiormente por a sub 1. ¿Cuánto vale a sub 1? 3 por 1, 3, 7 tercios. Entonces, a partir del análisis anterior, ¿cuál era el análisis anterior? La monotonía. Monótona creciente y es convergente. Como es monótona creciente, acotada inferiormente por a sub 1. Y como a su vez es convergente, la otra cota nos da el valor del límite. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos estudiado la monotonía. Gracias a que es monótona creciente, hemos coyoteado una cota que es a sub 1. Y el valor, y como la sucesión es convergente, la otra cota me da el valor del límite. Entonces, está acotada y la cota superior es 3. Entonces, si es monótona y la sucesión es convergente, está acotada. ¿Qué significa eso? Una cota la saco de la monotonía y la otra cota me lo brinda el valor del límite. Entonces, al ser monótona y convergente, la sucesión está acotada
La monotonía me brinda la cota, en este caso inferior, y la cota superior está dado por el valor del límite. Es decir, que nuestros A sub n son mayores o iguales que el A sub 1 y a su vez menor que 3. Es decir, 7 tercios. La sucesión tiene cota superior 3 y cota inferior 7 tercios. Una sola cosita. Este trabajo de hacer A sub n más 1 menos A sub n para ver la relación entre A sub n más 1 menos A sub n, lo hacemos siempre cuando tengamos n en el numerador y en el denominador. Pero hay un ejercicio, supongamos en el D, donde el A sub n es igual a 2 sobre raíz cuadrada de n más 2. Ahí simplemente escribiendo el A sub n y el A sub n más 1 podemos sacar cuál es mayor y cuál es menor a los efectos de ver la monotonía. Nada más.